Bueno, como continuación de esta unidad de la seguridad en centros de procesamiento de datos, forzosamente debemos acudir nuevamente a lo que habíamos visto, ¿no? Relacionado al ISO 27002, a estas buenas prácticas, a estos controles que se deberían aplicar como parte de los dominios. En este caso, bueno, debemos tomar en cuenta lo que son en este caso, las redundancias, ¿no? Como estamos viendo acá, o sitios de respaldo. Esto lo vamos a ir cubriendo entre hoy y el día de mañana, pero ¿desde qué perspectiva? Puntualmente, como ya había mencionado, hardware, por más que sea costoso, en el peor escenario es posible reponerlo, es posible comprar. Lo mismo en el caso de los profesionales y demás, si es que hay movimiento de personal y demás, bueno, se puede contratar siempre a otro profesional. El mismo caso de la parte lógica, si estamos hablando de que hay que reinstalar el sistema operativo y demás. Esto es posible, ¿no? No vamos a perder ahí. Es posible hacer cualquiera de estos casos. Pero lo que sí, si no tomamos los recaudos pertinentes que se puede perder y en muchos casos ya no se va a poder recuperar, es la relacionada a los datos, a la información que está queriendo almacenar o que debe almacenar una institución, o incluso aplicándolo en su vida personal, ¿verdad? ¿Qué elementos son aquellos, qué información, qué fotografías, archivos o lo que sea que yo tengo que almacenar y que no se puede perder por nada del mundo? Ya que si se pierde, bueno, estoy en algún tipo de conflicto, ¿verdad? Esto nos había llevado a analizar posibles alternativas para preservar la información. En el caso de las instituciones, ¿qué elementos son los que consideran para salvaguardar su información ante cualquier posible amenaza que pueda aprovechar de alguna vulnerabilidad en el mejor caso, algún incidente que se pueda dar? ¿Qué hace la institución? Bueno, acá no hay mucha ciencia, no hay donde perdernos. La idea es que redundancia. Es decir, poder contar con mecanismos que a mí me permitan almacenar mi información, ya sea desde memorias flash, ya sean discos ópticos, discos externos, subiéndolo a la nube, ya sea cual sea la forma. Para nosotros, ¿por qué sería importante si es que la institución, si es que el centro de procesamiento de datos considera adquirir una unidad de almacenamiento? Estamos hablando de un storage. O si los trasladamos a un escenario más pequeño donde la institución no puede adquirir ese tipo de equipamiento, ¿por qué al menos invertir en mayor cantidad de discos? La idea, ¿cuál es de acá? En principio, poder tener mayor espacio de almacenamiento. Eso es lo primero que se nos va a venir a la mente. Mientras más discos, más espacio para almacenar. Pero por una materia anterior que ustedes ya han cursado, que es configuración de servidores, tienen la idea de que no únicamente es utilizar mayor cantidad o tener más espacio de almacenamiento. A partir de algunas configuraciones, nosotros podemos ir agrupando estos discos. ¿Qué más se puede hacer además de esto, de tener mayor espacio? Desde el punto de vista de la velocidad, de la rapidez, un elemento que desde sistemas operativos o arquitectura de computadoras nos hablan del paralelismo y demás, precisamente está orientado a qué. Si lo vemos desde el punto de vista exterior, yo veo un disco duro en la parte izquierda. Este disco duro tiene capacidad 1 terabyte. En la parte derecha tengo dos discos de 500. Lo estamos redondeando, no estamos hablando de 1024. Tienen la misma capacidad, pero ¿cuál sería la ventaja de uno con otro? Si es que no nos apegamos estrictamente a la arquitectura, cómo ha sido fabricado, si es un disco magnético, si es un disco de estado sólido, etcétera. Vamos a hablar que tienen las mismas condiciones, un escenario ideal. Ante eso, si en el caso de un solo disco, nosotros tardaríamos 4 milisegundos para almacenar cierta cantidad de información dividida en 4 partes. Un primer bloque en el primer milisegundo, en el segundo, tercero y cuarto. Esto es lo que se va a almacenar en este disco. Sin embargo, aplicando la ventaja de la escritura en paralelo,
algo que es posible configurar, nosotros podríamos ver reducido a la mitad el tiempo de almacenamiento o de escritura, contando con 2 discos. ¿Qué vemos? 4 milisegundos en la izquierda. Cada uno de estos bloques va a tomar su tiempo en ingresar. En la parte derecha, de forma paralela, en ambos discos se estaría escribiendo bloque 1, bloque 2, en la misma cantidad de tiempo, en 1 milisegundo, lo que le tomaría en la izquierda 2. Bloque 3, bloque 4 en otro milisegundo. Estamos viendo que se estaría reduciendo por lo menos en la mitad el almacenamiento. Otra ventaja de poder utilizar mayor cantidad de discos, que únicamente centralizarlo todo en uno. Otro aspecto que tiene mayor importancia a los anteriores dos, si hablo de preservar la información. La fiabilidad. ¿Cuál es la idea de contar con discos separados? Poder ir almacenando la misma información, en más de un disco. ¿Con qué propósito se realizaría esto? ¿Por qué guardar lo mismo? ¿Qué pasa si alguno de nuestros discos se quema, los roban o le pasa cualquier cosa? Teniendo un respaldo, teniendo un backup, miren, ya me estoy acercando a eso, vamos a poder mantener la información relativamente segura, o al menos poder tener un repositorio del cual recuperar la información dañada o robada. Todo esto nos lleva a ¿qué? Algo que conocemos, algo que no es nuevo, que hemos realizado en una materia anterior, como les había dicho, ¿no? Es la configuración de este tipo de discos. La configuración a nivel de RAIDs. Sabemos que gracias a esto, nosotros vamos a poder agrupar o realizar algún tipo de configuración que así nomás no lo pudiéramos hacer en algunas distribuciones, en algunos sistemas operativos, principalmente orientados al uso de los usuarios finales. A partir del trabajo con discos de forma agrupada, ¿qué es lo que podemos conseguir? Sabemos que existen muchas variantes de RAIDs, pero esas variantes de RAID trabajan en base a 3, que son las básicas, las cuales ustedes deben comprender y a partir de esto realizar ciertos tipos de análisis. No únicamente saber configurar IA, porque reitero, el propósito de la configuración ya está en una materia anterior. Acá sabe por qué tengo que hacer ligado a lo que es la seguridad de la información. La RAID más básica que ustedes han estudiado es la RAID 0. ¿En qué consiste? A modo de ejemplificar, estamos mostrando que tenemos 4 discos duros. Cada uno de estos tiene la capacidad de 1 terabyte. Con RAID 0 lo que se hace es agrupar todos los discos. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto de agrupar. Yo a nivel físico estoy viendo 1, 2, 3, 4 discos. Si únicamente me centraría en ¿qué? Ir colocándolos en el servidor o en el dispositivo, yo vería separado 4 discos duros, cada uno con la capacidad de ¿cuánto? De 1 terabyte, pero los 4 estarían separados. ¿Qué pasa si yo necesito almacenar bloques de información, videos de cámaras de vigilancia o lo que sea, que no se pueda separar, que sea de tamaño más de 1 tera, digamos 2 terabytes? Teniendo mis discos así de forma separada, yo no pudiera hacer eso, ¿verdad? Gracias a lo que es RAID, lo que se puede hacer es agrupar. Son 4 discos físicos separados, pero a nivel lógico, si los agrupamos, veríamos que como una sola unidad de 4 terabytes. Y ahora sí, en esos 4 va a ingresar los 2 que yo quería almacenar. Ese es el propósito de las RAIDs, hacer estas agrupaciones para tener mayor espacio de almacenamiento. Sin embargo, tomando en cuenta que mientras mayor cantidad de discos nosotros vayamos agrupando, en teoría tengo mayor volumen de información, pero hay un elemento que va a repercutir de forma negativa. Mire, ¿qué está pasando acá? O mejor pasemos al otro slide para explicar. Existen
dos variantes, dos formas que nos permiten almacenar la información. Las dos técnicas que maneja el RAID 0. La más sencilla, que es el spanning, que consiste en ¿qué? ¿Cómo se va almacenando la información? A medida que se van llenando los discos. Completa un disco, pasa al siguiente. Lo completa, pasa al tercero, pasa al cuarto, al quinto, al sexto, etcétera, hasta que logra cubrir todos los discos. No es muy utilizada. ¿Por qué? Porque existe una técnica que es muchísimo más rápida. Acá estamos hablando de que se tiene que escribir disco por disco. Si aplicamos el paralelismo, la técnica conocida como el stripping va a permitir escribir de forma simultánea en más de un disco. Entonces, ahora sí, estos colores toman importancia. Lo que vemos con color rojo, amarillo y verde son bloques de información que se están almacenando en estos discos, que reitero, físicamente están separados, pero gracias a la técnica de RAID, a nivel lógico, están funcionando como una sola unidad de 4 terabytes. Con el stripping entonces se va guardando este bloque en el primer disco, este en el segundo, este en el tercero, haciendo que sea más rápido que el spanning. Pero el inconveniente que ya les estaba anticipando en el slide anterior es, mientras mayor cantidad de discos, mi información se está separando. Entonces, ¿qué pasa si alguno de estos discos se daña? Por ejemplo, el segundo disco se quema. Aquí tenía parte de la información del bloque rojo, de la información amarilla y de la verde. Si se daña esa información se extravía, haciendo que se pierda. Y en el peor escenario, va a corromper la información total. Ya no nos sería útil sin esta parte. Ese sería el punto débil que veríamos con el RAID 0. Entonces, si bien este me va a dar rapidez y mayor espacio de almacenamiento, mucho no me va a servir si lo que yo quiero es precautelar la información, tener copias, tener respaldos. Ante eso, el RAID 1 es el que sí me va a permitir esto, ya que lo que hace es hacer escrituras de espejo. Forzosamente para esto se tiene que trabajar en parejas o por pares. ¿De qué manera? Lo que se estaría almacenando en un disco, la misma información se está replicando en la pareja o en el par, teniendo como ventaja que si alguno de nuestros discos falla, se daña, ¿qué pasaría? ¿Será que vamos a perder la información? No, ¿verdad? Tenemos almacenado en el otro disco. Falla el segundo, tenía en el primero, perfecto, no he perdido mi información. Sin embargo, todo lo que parece ser la solución absoluta, que todo es ventaja, que todo es favorable, siempre tiene un punto negativo. Y en el caso de RAID 1, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Estamos sacrificando espacio de almacenamiento. Este disco, que a nivel gráfico, para que sea comprensible, puede albergar, puede almacenar hasta 4 bloques. Miren, con estos dos, ¿cuánto podríamos haber cubierto si no utilizábamos RAID 1? Podríamos utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá, hasta el inicio de los ficheros de la parte verde. Todo eso podríamos haber guardado acá. Pero como estamos utilizando RAID 1, únicamente las primeras 4 partes se guardan en el primero y lo mismo en un segundo. La mitad de capacidad de almacenamiento estamos sacrificando. Teníamos 2 terabytes para almacenar información, pero en el fondo únicamente estamos almacenando 1 terabyte, porque el otro está siendo utilizado para el respaldo, para la imagen, para la copia en espejo. Bueno, entonces tampoco es la solución más favorable RAID. ¿Qué tenemos como la tercer básica? ¿Por qué digo la tercer básica? 0 y 1 son los dos que se utilizan prácticamente en todas las técnicas, pero ha surgido, bueno, esto ha surgido hace muchos años, lo que es la tercer variante básica. Estas tres vamos a ver en todos los demás escenarios, en todas las demás combinatorias que existen de RAID. Estamos hablando del RAID
número 5. ¿Qué hace? ¿Qué ha analizado? RAID 0, mayor rapidez gracias al stripping. RAID 1 me da mayor seguridad porque hace copias en espejo. El RAID 5, si bien no lo va a hacer de la misma forma, pero va a lograr fusionar estos dos mecanismos con algo interesante que se le suma a este RAID 5. Esto es conocido como la paridad. ¿En qué consiste la paridad? A cada bloque de información que se le está almacenando, se le hace un cálculo para poder tener información extra, información adicional sobre ese bloque que le permita recuperar al RAID en caso de que se extravíe, se dañe a alguna de las partes, alguno de los bloques de esa información. Para que puedan entender esto, siempre presento esto, así de sencillo. ¿Qué pasa acá? Estos eran los bloques que se han almacenado, pero alguno de los discos ha fallado, se ha perdido. La paridad lo que va a permitir es, a partir de la información que todavía se encuentra en los demás discos y gracias a esta otra adicional, a esta paridad que se ha guardado, se va a poder regenerar alguna información o la información que falte, que se haya podido dañar. Entonces, con los datos que estamos viendo en esa sencilla operación, yo veo 1 más algo que se ha perdido, me da como resultado 3. La paridad va a funcionar de esa forma, haciendo que se recupere lo que se ha perdido. Calculando entonces esta paridad y almacenándola en los discos, ¿cómo lo hace? ¿Dónde aplica lo que es la rapidez? Tengo la paridad, aquí estoy dando la confiabilidad a la escritura. Ahora lo que va a hacer es repartir la información por todos los discos que están trabajando en el RAID. ¿Cómo? Utilizando el stripping que habíamos mencionado en el RAID 0. Con esto se está garantizando una copia más confiable o un almacenamiento de la información en nuestros discos, en nuestros servidores, con mayor confiabilidad. Todo parece bonito, todo parece perfecto, pero también existe pérdida acá. Esta paridad requiere espacio de almacenamiento. Entonces, si es que tuviéramos que guardar algún tipo de información que entre, que se acomode en 3 terabytes, no se olviden que la paridad también está generando volumen de información, haciendo que, aquí ejemplificándolo de forma gráfica, toda la información que yo tengo se podía haber guardado en 3 discos, pero como se está generando información adicional, esta paridad o redundancia, que lo estamos viendo representada acá con color celeste o azul, dependiendo de su pantalla, hace que consumamos otro disco más. Podía guardar todo en 3, pero por la paridad se tiene que dimensionar en utilizar mayor cantidad de espacio. En este caso, en el ejemplo, un disco más. 4 en total, 3 bloques siendo utilizados para la información como tal y otro para la redundancia, que como podemos ver, está siendo distribuida en cada uno de los discos precisamente para, en el caso de que alguno de ellos se dañe, se pueda recuperar con esta información de redundancia o con esta paridad. Esta es la ventaja que nos da el RAID 5, poder regenerar la información. Sin embargo, hay sacrificio de espacio de almacenamiento. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Está claro. Vamos avanzando. No es muy largo. Gracias por el feedback. ¿Por qué voy a hacer hincapié en estos ficheritos? Porque ya para la etapa de evaluación hay que hacer un análisis. Tampoco es un análisis en profundidad, simplemente es sentido común, lógica, alguna operación matemática para poder tener una idea de tiempos, espacios
en los cuales yo voy a poder disponer para almacenar información y tomar alguna política al respecto. Para ello, es importante mostrarles la diferencia de estos tres. Así que, estos son los datos que yo les estoy presentando. Alguna de sus preguntas del examen puede ser similar, ¿no? Esta es la cantidad total de información que queremos almacenar, distribuida en 3 bloques de información o ficheros. El color rojo con 3, el amarillo con 4 y el verde con 5. Cada uno de mis discos, mira, acá no estoy hablando de espacios, simplemente por filitas para que puedan entrar cada una de estas. Cada disco, máximo 4 filas, es decir, máximo 4 ficheros puede almacenar. En el caso de que nos pedirían, de que tuviéramos que utilizar, y esto lo van a hacer también en los laboratorios, utilizar RAID 0 para almacenar estos 12 ficheros. En este caso vemos, ¿qué se está aplicando? Son 4 discos. Se está distribuyendo la información, se está utilizando stripping. Y guardando los 2 en estos 4 discos, miren, todavía me queda espacio para una fila más, es decir, para 4 ficheritos más. Esto en el caso de utilizar RAID 0. No habría mucha dificultad, pero ya sabemos los inconvenientes de utilizar RAID 0. ¿Se daña alguno? Bueno, ya se pierde esa información, queda corrupta, queda inconsistente lo que estamos guardando. Para el caso de RAID 1, la misma cantidad de información, los 12 ficheros. Yo ya sé que por cada disco entran máximo 4 y que además se necesita trabajar en parejas. Entonces, si acá estoy almacenando 4, estos primeros 4, y utilizando 2 discos, necesitaría en total para los 12 utilizar 6 discos. Acá tengo 2, otros 4 más. Con esos recién entrarían los 12 ficheros. ¿A dónde va este análisis? Dependiendo del tipo de RAID que vaya a utilizar y al equipamiento que tenga mi institución, a lo que yo proponga comprar o acomodarme a lo que exista, no es cuestión de decir, le voy a meter tal RAID porque me conviene, porque voy a tener mayor confiabilidad. O quiero más espacio de almacenamiento, entonces utilizo el RAID anterior. La idea de esto es hacer este análisis. ¿En qué casos y cuánto más o menos se requiere para ello? Acá estamos viendo con RAID 1, 6 discos que yo debería utilizar. RAID 5, para este mismo análisis. ¿Qué pasa en este caso del RAID 5? Si es que se fijan, son los 12 bloques. Entran los 12 bloques. Sí, los podemos ver. 3 rojos, 4 amarillos y 5 verdes. Pero ya no me está quedando este espacio adicional que sí tenía con el RAID 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es que esos 4 filas o esos 4 bloques están siendo ocupados ¿por quién? Por la redundancia, esto que estamos viendo. Entonces, ¿se daña alguno? Bueno, se acude la información de respaldo o la información adicional que ha sido almacenada en esta parte. 3 discos eran necesarios para almacenar los 12 ficheros, pero hay que dimensionar, hay que considerar que estamos guardando mayor cantidad de información. Estamos hablando de quién entonces, de la redundancia que está ocupando espacio. ¿Esto a dónde me lleva entonces, señoritas jóvenes? ¿Cuál es la situación que debemos analizar acá? ¿Qué tipo de RAID elegir? Como en algún semestre alguien preguntó, entonces, ¿cuál conviene? La respuesta no puede ser una absoluta. Depende de la realidad, del contexto de la institución. Si es una institución pequeñita que tiene un servidor que está utilizando desde hace bastante tiempo, ¿de cuánto es cada uno de sus discos duros? ¿Está utilizando 4, 8, 16? ¿Todos están bien? ¿Cuánto permite almacenar?
¿Serán de 512? ¿Será de 1 GB? Esto se tiene que utilizar para ver cómo se va a almacenar en función al RAID, dependiendo al tipo de información que se vaya a guardar. Si únicamente son archivos, datos sueltos o es información que viene íntegra, que así nomás no se puede separar, como por ejemplo el caso de multimedia y demás. Ya les mencionaba, ¿cuántos discos se disponen? De repente yo podía utilizar 8, pero de esos 8, 2 ya no funcionan, se han dañado y ya no existe en el mercado, ya no puedo comprar porque ya está descontinuada esa serie, por ejemplo. Es algo que ocurre. Le ha pasado a la universidad cuando funcionaba la UTI anteriormente. Antes de que haya el data center, existía la UTI, la Unidad de Tecnologías de Información. Sus servidores ya estaban antiguitos, entonces sus discos empezaban a caer y a caer. Yo hacía en ese instante mi práctica laboral en ese lugar y yo recuerdo que le pregunté al responsable, ¿y por qué no compran más discos así? Es que ya no hay, ya no llegan de este modelo, ya no se puede conseguir. Mira, otra situación que hay que tomar en cuenta, ¿no? También el espacio, cuánto volumen de información se está generando. De repente, no, lo que he comprado de acá me va a dar 10, 15 años de almacenamiento sin ningún problema, porque al día, al mes, poquito es lo que se va generando y se va guardando. Incluso nos permite hacer hasta RAID en espejo y voy a tener unos 5, 7 años. Otro elemento que se tiene que analizar. Velocidad de escritura y de lectura. Mucho ojo con el tamaño de estos strips, de estos bloques que tiene la información, que como veíamos acá en esta diapositiva, ¿dónde está? Hay recomendaciones al momento de hacer las configuraciones. ¿Cuánto va a tener esto? ¿Hasta cuánto va a almacenar? Esto puede ir escalando, no siempre va a ser de 64, es recomendado, ¿no? Ya, pero en discos más, por así decir, los consolidados, como los estados sólidos y demás, esto va creciendo, 64, 128, 256, ¿no? El tamaño que va a poder ir guardando cada uno de sus bloques. También es un elemento que debe ser analizado. Vuelvo acá. Del mismo modo, ¿qué tipo de información es la que estoy guardando acá? Es decir, ya centrándome estrictamente en la seguridad de la información. Si es que pierdo uno de estos discos, ¿cómo va a afectar al rendimiento, al funcionamiento de la institución? ¿Será que lo va a paralizar? ¿Será que puede existir un mecanismo de recuperación? ¿Será que, bueno, se ha dañado, ya habrá alguna sanción al funcionario que no ha tomado sus recaudos, pero es información que se puede volver a regenerar? ¿O será información que, por ejemplo, ya no va a poder ser regenerada nuevamente? Les ponía el caso de la U, siempre me gusta manejar de la universidad para evitar susceptibilidad de otras instituciones, si es que tienen parientes, conocidos y demás. ¿Qué pasaría si la información que está actualmente en el data center, por ejemplo, de calificaciones, pónganle de una carrera X, digamos de la carrera de Ingeniería de Sistemas del año 2009, se daña, se pierde? ¿Será que con eso se va a paralizar toda la universidad, todo el funcionamiento del data center? No, ¿verdad? Existirá una réplica. En el caso de que no haya réplica, se tiene la información en físico, certificados de notas, planillas de docentes. Bueno, habrá alguna forma de recuperar. Pero ahora, vámonos a, no sé, digamos a una carrera, por ejemplo, derecho. Póngale del año 1950. Si es que teníamos almacenamiento digital, ¿qué pasa si se daña? Se ha logrado, en ese caso, sí, hacer la inserción manual para tener en digital. Se ha dañado justo esa unidad, ya. Vamos al archivo. Pucha, resulta que se había humedecido y se han dañado los certificados. O se lo ha comido el ratón. Ahora sí, ¿cómo recuperamos esa información? Habrá que consultar a los docentes de esa época. ¿Seguirán vivos la mayoría? Mire, puede parecer casos extremos, pero uno nunca sabe lo que se puede presentar. Entonces, también el tipo de información que se vaya a guardar,
¿Qué tan importante es, qué tan fácil es su recuperación? Juega un papel importante para determinar qué RAID me conviene. De repente estos tres que estamos viendo, no, ya son básicos, ya no sirven. Pero les había dicho, a partir de estos tres se van formando RAIDs más avanzados, RAIDs más complejos, que sí deberían ser utilizados ya en los equipos que hoy en día usamos. Han debido configurar alguno de estos, yo estoy seguro. Todo a nivel de máquinas virtuales es posible hoy en día, tenemos esa ventaja. No tenemos que sacrificar nuestras computadoras para volver los servidores y demás. Todo con máquinas virtuales podemos simular. Acá estamos viendo el RAID de nivel 10, o que algunos le dicen el RAID 1+0. ¿Qué está pasando acá? Miren, se está haciendo un copiado. ¿Se hace el almacenamiento de qué? Copia en espejo. Luego, ¿cómo se está redistribuyendo de este espejo a este otro? Miren, es un espejo, luego mediante stripping se está distribuyendo a un segundo. Mayor confiabilidad a partir de este RAID 10. Ahora este RAID nivel 50 o 5+0, si lo quieren ver así. ¿Qué se está utilizando? Vean, paridad, la redundancia propia del RAID 5, que está siendo copiada a nivel de espejo a este segundo utilizando stripping. Estos tres bloques de información están siendo replicados en una segunda copia. Son RAID más consolidados, son RAID más avanzados, precisamente para garantizar la seguridad de la información. Ojo, que está trabajando principalmente en un dispositivo centralizado. Será un storage, será un servidor. El análisis que tienen que realizar, entonces, está en base a esto. Lo único que tienen que entender, ¿qué le aporta el RAID 5? ¿Qué pasa con el RAID 1? ¿Y qué pasa con este RAID 0? ¿Para llegar a qué? Este análisis quiero que lo hagan en este instante, cada uno de ustedes. Algo similar relacionado a esto va a entrar en el examen. Les ha sorprendido el año pasado a varios de sus compañeros que no pasaban las clases e incluso ni siquiera a los talleres se conectaban. Y en el examen preguntas de este estilo. A ver, analice, lo analizaremos rápidamente. Y ustedes van a intentar resolverlo, ya, eso no es tarea, no es actividad, es para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si les doy esta información? En base a lo que hemos explicado. Al mes se almacenan 1024 megabytes de datos en discos duros de 1 gigabyte de capacidad. Miren, entonces, estos 1024 sabemos que es 1 giga. Se me genera al mes 1 giga. Y ese giga lo almaceno en un disco duro porque tiene esa capacidad. Esto se está guardando utilizando RAID 0. Ya saben para qué sirve RAID 0. Tomando en cuenta que tenemos 12 discos duros. ¿Qué quiere decir? Estos 12 discos duros tienen 1 gigabyte de capacidad, en total 12 gigas. Por lo tanto, al año vamos a utilizar toditos. Cada mes se está llenando 1024, 1 giga en cada disco. 12 gigas llenos en los 12 meses del año. Esto utilizando RAID 0. Pero ¿qué pasa si en lugar de RAID 0 sería RAID 1 el que se tendría que utilizar? ¿En qué tiempo se agotarían los discos? Completamente sencillo, ¿no? A ver qué dice, si alguno se anima a opinar o a escribir. En un año se me va a llenar todo utilizando RAID 0. Con RAID 1, ¿en cuánto tiempo me voy a quedar sin los discos? Easy, ¿verdad? Correcto. O como escriben en el chat, 6 meses. ¿Y cómo han llegado a esa conclusión, señoritas jóvenes? Sabemos que el RAID 1 sacrifica la mitad
Entonces, lo que podía guardar con el RAID 0 en 12 meses, ahora va a ser en la mitad del tiempo, 6 meses. Correcto. Hasta acá, nada complicado. Efectivamente, por el espejo, por el mirror. Pero ¿qué pasa? Y esto se los voy a dejar para que ustedes lo analicen. Si quieren hoy, mañana, el fin de semana. Si es que ahora lo complico de esta forma. Con RAID 1 no hay mucho problema. Ahora, si se utiliza RAID 5 en lugar de lo anterior, sabemos ya que hace RAID 5. Y este RAID 5 me va generando 32 megabytes de paridad. Esto es lo adicional. 32 megas por cada 256 de datos. ¿En cuánto tiempo se me van a llenar ahora sí los discos? ¿Qué tendrán que hacer en este caso? Bueno, agarrar un papelito y empezar a hacer sus cálculos. Acá no es nada, ya han pasado física 1, física 2, física 3, los cálculos, esto simplemente es algo de aritmética. Aplicar algún tipo de regla de 3 para poder dar el resultado, un aproximado, ¿no? En esta cantidad de meses o en esta cantidad de días se me van a acabar los discos. Este tipo de preguntas han sido las que les ha agarrado, por así decirlo, por sorpresa a los compañeritos que no participaban de las clases o de los talleres. Entonces, para evitar que este año les pase lo mismo a ustedes, les estoy presentando más o menos qué tipo de preguntas entran cuando hacemos el análisis de los RAIDs. Esta última se los dejo. Vean, no entrará la misma, pero para que más o menos ya se estén entrenando ese día del examen. Con esto estaríamos finalizando esta primera parte.